a este video de administración de base de datos, en el cual abordaremos el tema número 4 de operación y mantenimiento en cuanto a índices, reorganización y reconstrucción. Los índices son usados para acelerar el proceso de consultas en SQL Server, resultando esto pues en un desempeño más alto y una mejor experiencia para nuestros clientes. Ya habíamos observado en temas anteriores, en lecciones anteriores, que cuando nosotros generamos restricciones sobre la base de datos, sobre nuestras tablas, particularmente los índices primarios, se generan ya lo que se le llama un índice agrupado. Este índice agrupado, conjuntamente tanto los elementos que lo componen, las filas que lo componen, se organizan físicamente en el criterio que el cual fue definido ese índice, es decir, los datos ya están almacenados físicamente, ya ordenados como tal. Entonces, como cuando creamos nosotros esa llave restricción de llave primaria en la generación de nuestras tablas, pues ya inmediatamente se genera un índice agrupado. Ese índice agrupado solamente puede haber uno por tabla, y otra manera de crearlo es a través del estatuto Create Cluster Index. En este estatuto Create Cluster Index se le da el nombre del índice y se refiere en qué tabla lo vamos a aplicar junto con la columna que lo va a integrar, ¿sí? Ahorita haremos un ejemplo en nuestro servidor para ver cómo la creación de ese índice cluster, si no utilizamos la restricción de llave primaria, que en este caso vamos a hacerlo directamente a través de una tablita importada. Lo vamos a generar ahorita en ese momento, ¿sí? Esos serían los índices cluster, los índices agrupados, pero también existen los índices no agrupados. Estos índices no agrupados no se almacenan los datos ya ordenados, sino que se utiliza una tablita extra, la cual tiene las referencias de donde se integran o se almacenan esos registros. Entonces se ocupa una tablita para consultar primero donde se encuentra esa tablita de índices y después se direcciona hacia donde está el registro, ¿sí? Esos índices son los índices no agrupados. En este caso se refieren con la palabra reservada non-cluster, o sea que no son agrupados. La creación es muy similar a la de los anteriores, pero se especifica que es no agrupado, Create Non-Cluster Index. Igual con el nombre del índice y hacia la tabla en la cual va referido. En este caso, como en la tabla que tengo yo de ejemplo, ya tengo un índice agrupado, los siguientes tienen que ser índices no agrupados, los que tenga yo que proponer como claves candidatas, ¿sí? Vamos a irnos al manejador y a apreciar esa práctica. Voy a entrar aquí al manejador de SQL Server y voy a abrir una nueva query. Aquí está, muy bien. Vamos a mis bases de datos. Tengo este ejemplo, lo tengo en esta tabla llamada DBA. Aquí en las tablas tengo la tabla de Melate y la tabla de vehículos. Voy a hacerlo sobre esta tabla de Melate. Voy a desplegar aquí está la carpetita de index. Pues no tenemos nada ahí registrado, entonces vamos a contraerla y vamos a hacer la generación de esos índices cluster y non-cluster, ¿sí? Entonces voy a poner en uso mi base de datos y vamos a ejecutar ese comando para la creación de los index. Entonces vamos a anotar el estatuto cluster index, lo voy a llamar IDX Melate, que va a ser índice agrupado, y lo voy a poner sobre la tabla de Melate, se llama mi tabla, y con la columna de concurso que va a ser destinada como mi columna primaria para este criterio de ordenamiento agrupado, ¿sí? Entonces ahí ya queda generado nuestro index Melate, ¿sí? Aquí sí podemos desplegar aquí en la tabla de BA. Espero que ya ahí está, no se refleja todavía. Vamos a darle un refresh a ver si
ya lo considera. Ahí está en el reflex, perdón. Ahí está el index que acabamos de crear, lo dice que está de tipo cluster, ¿sí? Vamos a hacer el non-cluster. Vamos a generarlo, entonces voy a ponerlo con el estatuto non-cluster y lo voy a llamar idx, me late, lo voy a poner idx fecha, ¿sí? Recordando que es un nombre de objeto, por tanto debemos de tener cuidado en que no tengamos nombres de objeto duplicados en nuestro sistema de base de datos. Bien, aquí voy a elegir la columna fecha para este index no agrupado, non-cluster, ahí está. Y vamos a ver si se refleja aquí en nuestra Object Explorer. Ahí está. Por un lado está el index cluster y el index non cluster de fecha. El cluster para la columna de concurso y el index non cluster para la columna de fecha, ¿sí? Entonces ahí ya podemos reflejarlo, ¿sí? De tal manera que si nosotros damos una búsqueda sobre la columna de la columna de las tablas melate, ahí ya vemos que en este caso nuestro tiempo estimado, nuestro plan estimado de ejecución, pues ya considera que la tabla tiene un cluster index, lo cual le va a ayudar a generar sus elementos, y a generar su búsqueda será pues con ese apoyo de ese index que tiene ahí está mirado. Entonces a través de este display de el plan de ejecución estimado, pues ya vemos que tenemos esa consideración de que perdón, no le puse no seleccioné el elemento, ahora sí, que el costo de elevar pues sería apoyado 100% por el index cluster que tenemos ahí, lo que será una mejora en rendimiento, ¿sí? Entonces ahí ya tendríamos cómo crear esos index tanto cluster como non cluster. Regresemos pues a nuestras diapositivas y vamos a continuar. Bueno, ahí fue lo que acabamos de ver ahorita, donde se aparecen los índices en ese sentido, y donde se apoya el plan estimado. Bien, existe otro concepto que son la fragmentación y la densidad de página. La fragmentación se ocurre o sucede cuando los índices tienen páginas en las que la ordenación lógica dentro del índice, que está basada en su valor clave, no coincide con la ordenación física dentro de las páginas del índice. Gráficamente aquí tenemos tres páginas donde tenemos nuestros registros, y si observamos los primeros tres, luego 4, 5, 6, y después en la página 3 tenemos 8, 9 y 10. Si insertamos el valor de 7, entonces deberíamos seguir el orden lógico. El 8 y el 9 estarían junto con el almacenamiento de ese registro para tener ese ordenamiento, entonces en forma física que vayan ordenados. Entonces, pero ocurriría también el hecho de que pues ya tendríamos otra tercera página, otra cuarta página, donde el elemento pues tendría que seguir en el orden lógico, estaría ahí ubicado en una página en forma aislada, bueno, no aislada, sino que estaría aparte. Entonces para corresponder en ese orden lógico pues tendrían que estar así, en esa secuencia, y ese elemento que nos queda ahí sucede o nos da que ya ocurre una fragmentación. Si en este caso la fragmentación lógica ya no coincidiría ese orden lógico con ese orden físico, ya tendríamos que hacer esa observación. En la página 4 irían los elementos 8 y 9 que previamente estaban en la página 3, entonces el que quedó ahí en la original pues es el que queda solito, entonces ahí habría esa fragmentación. Ese sería ese concepto de la fragmentación de índices. Otro sería la densidad, es cuando las páginas se quedan
llenas con los registros, si las filas ocupan todo el espacio, entonces se dice que la densidad de la página es del 100%, y si está vacía sería el 0%. Entonces, entre una simulación de cómo sería ese elemento donde se van guardando en la página las filas, y ese espacio libre que queda ahí en ese espacio donde están almacenados los datos. Entonces, una densidad de elementos de página baja ocuparía más cantidad, o se ocuparía más páginas para almacenar la misma cantidad de datos. Entonces eso también sería una ineficiencia en la forma de almacenar los mismos. Entonces nos propondría también el hecho de que tendríamos ahí un problema, porque tendríamos que ocupar más elementos para almacenar. Entonces estos dos conceptos, tanto la fragmentación como la densidad, son factores que nos ubican a darle mantenimiento a los índices. Los mantenimientos son a través de la reorganización o bien la reconstrucción de los índices. Entonces, para las fragmentaciones, lo ideal es que se reorganicen, y para las densidades de página baja sería lo mejor sería hacer una reconstrucción de los índices, un revolve de los índices, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo decidimos qué hacer, con cuál actuar? Entonces entramos a la base de datos en una opción que se llama reportes. En esos reportes tenemos los reportes estándar, y ahí viene un reporte llamado reporte de estadístico del físico de los índices. Entonces, en ese reporte físico de los índices nos muestra de esa base de datos, de esa tabla, nos muestra los índices que tienen cada una de las tablas y la operación que considera recomendada en cuanto a función, como observa el comportamiento o cómo se ha estado trabajando con esos índices. Entonces ahí, por ejemplo, la tabla llamada empleados territorios tiene un índice primario, pues esa no recomienda que tenga nada, está bien. Sin embargo, en otra tabla llamada order detalles, por ejemplo, el order ID, pues sí nos recomienda que la reorganicemos. En el caso de la tabla de órdenes, por ejemplo, tenemos un índice no agrupado para el identificador del cliente, y dice, ¿sabes qué? Pues considero que en este caso el proceso debe ser una reconstrucción de los índices, ¿sí? Entonces este reporte pues nos ayuda mucho para poder determinar qué vamos a hacer con el mantenimiento de nuestros índices. Ya que decidamos qué operación vamos a generar, pues sería entrar directamente al index y aplicarle ya sea la reorganización o la reconstrucción del mismo a través del botón derecho y las opciones de reorganizar o de reconstruir, ¿sí? Ahí nada más se hace clic y pues se hace el proceso del mantenimiento de los índices, tanto en reorganización como reconstrucción. Bien, tratemos de verlo en nuestras tablas. En estas tablas vamos a elegir una base de datos. Aquí vamos a entrar a esta opción. Vamos a contraer esto. Ya no lo ocupamos. Vamos a ver aquí Norgun. Aquí vamos a los reportes estándar y el de estadística de los índices, ¿sí? Ahí nos va a generar el reporte y nos dice pues qué operación recomendada tiene. Algunos no ocupan alguna operación, y por ejemplo aquí en los clientes dice que la llave primaria para clientes pues sería una reconstrucción. Entonces vamos a darle mantenimiento a ese index a través de la reconstrucción de la llave primaria de customers. Entonces ahorita lo vamos a generar y vamos a buscar uno que tenga una sugerencia de reconstrucción. Aquí tengo por ejemplo order ID de order details. Entonces order details nos pide que consideremos la reorganización del índice no agrupado llamado order ID. Muy bien, vamos a hacer esos mantenimientos. Vámonos a la base de datos Norgun.
Vamos a las tablas. En particular nos pidió primero que en Customers, aquí estamos en Customers, vamos a desplegar la carpetita de los index, y aquí nos dijo que el index llamado primary key customers, en esta le aplicáramos una reconstrucción. Entonces voy a darle botón derecho y darle reconstrucción. Ahí lo está, nos va a reconstruir el index y ya lo genera, ¿sí? En la tabla de order details, aquí está, nos pide que en el order ID, el index que considera llamado order ID, este que es no agrupado, ahí lo vemos, nos dice que le apliquemos una reorganización. Entonces vamos a botón derecho y le damos aquí en reorganizar para que haga ese proceso, ¿sí? Nos muestra algunos estadísticos y es successful, es terminado ese proceso de darle mantenimiento a nuestros index. Bien, espero que este video te haya sido de tu agrado. Nos vemos en el próximo. Gracias.